Abril, mayo y junio parecían para los argentinos una época donde empezábamos a terminar una etapa y comenzábamos a vivir otra. Por un lado, en el mundo se recibía una noticia estremecedora. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, le declaraba la guerra a Irak. Y por otro lado, al mismo tiempo, en nuestro país intentábamos renovar las esperanzas. Elegíamos un nuevo presidente. Sobre fines de este mes, Néstor Kirchner y Carlos Menem ganan la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los partidarios del riojano aseguraban que habían ganado en la primera vuelta, pero solo obtuvieron 2 puntos de diferencia. Quedan fuera de la posibilidad de una segunda vuelta Lilita Carrió, López Murphy y Adolfo Rodríguez Saá. Comienzan a circular versiones que indican el retiro de Menem antes de la segunda vuelta. Pero durante este mes, los argentinos tuvieron otros motivos para preocuparse. Las aguas desbordaron los límites de la ciudad de Santa Fe. Miles de evacuados y más de 20 muertos fue el saldo de la peor inundación que conoció la provincia. A ver. No, la única manera de rescatar a tu familia era con el bote. Sí, efectivamente con el bote, y aparte tenemos de acá a la avenida, tenemos agua y agua y agua. De acá quién sabe hasta cuántas cuadras hay agua, así que esperemos sacar todo lo que podamos. Bueno, ¿con qué situación se encontraron? Desesperante. Estamos haciendo lo que podemos y vamos a ver lo que pasa. Por favor, un camión. Por favor, ayúdenlo al muchacho. Mi nieto, mi hijo. Estamos mal, hijo. Mi marido está enfermo, ayúdenlo. Un camión para sacar a los chicos, nada más. ¿Quedaron los chicos en la casa? Sí, acá están. Chicos, hagan algo, llamen a alguien. El caso García Belsunce toma un giro dramático. Carlos Carrascosa, esposo de María Marta, es detenido acusado de asesinato y de modificar la escena del crimen. Mientras alguien mataba a María Marta en este lugar, Carlos Carrascosa jura que estaba en este otro lugar, la casa de sus cuñados Bartoli e Irene Urtig, viendo un partido de fútbol. Pero Alba Benítez y Gerardo Obendorf, empleados del Club House, juraron que tomaron café con el viudo a esa hora en el bar. Es más, Catalina Vargas, la mucama de Bartoli, dijo que a esa hora en la casa no había nadie mirando ningún partido. Estos testimonios mandaron a Carlos Carrascosa a este lugar, el menos pensado, la departamental de San Isidro. En esos días, la capital se ve sacudida por los enfrentamientos entre la policía y manifestantes que defienden la ocupación de la ex fábrica Bruckmann. La guerra seguía en Irak, hasta que el día 9 cayó Bagdad. Una de las cientos de estatuas de Saddam fue el símbolo. Gustavo Sierra relató en vivo cómo grupos de disidentes la derribaban. En este momento puedo ver a muchos chicos en la otra esquina, muchos chicos jóvenes que están abrazando y saludando a los marines, han ido a aplaudir, los marines están conversando con ellos tranquilamente. Yo sé que esto también debe ser interpretado como un pronto cambio de chaqueta para muchos. Vamos a ver mucho de esto seguramente en estas próximas horas, pero al mismo tiempo creo que la resistencia que esperábamos no se está dando. La guerra golpeaba más aún a los argentinos cuando Mario Podestá y Verónica Cabrera, dos periodistas de nuestro país,
morían al accidentarse en su camino a Bagdad. Pero este mes también hubo buenas noticias. Científicos de 6 países lograban descifrar la secuencia completa del genoma humano. Se abren innumerables oportunidades para mejorar la calidad de vida. Después de muchas versiones y desmentidas, Carlos Menem decide no presentarse a la segunda vuelta electoral. Hay momentos en la historia en que resultan indispensables definiciones y renunciamientos. La Asamblea Legislativa ha proclamado oficialmente a la fórmula que integro con el doctor Juan Carlos Romero como ganadora de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Motiva de mi parte un enorme reconocimiento a los millones de compatriotas que, en condiciones particularmente adversas, me ratificaron su confianza el 27 de abril. Pero me obliga también a realizar una serena reflexión que está por encima de especulaciones personales e intereses subalternos. Como decía la compañera Evita, renuncio a los honores y a los títulos, pero no a la lucha. La fórmula Néstor Kirchner-Daniel Scioli queda automáticamente proclamada. El 25 asumen en una populosa ceremonia que se desarrolla entre el Congreso y la Casa de Gobierno. ¡Vamos, Néstor! Comienza a conocerse el estilo K. Entre sus primeras medidas, decide relevar a toda la cúpula militar. De esos días de Asunción queda como recuerdo más pintoresco el discurso que dio Fidel Castro ante miles de personas en las escalinatas de la Facultad de Derecho. La pachanga comenzó después de que Fidel se puso a la gente en el bolsillo, cuando pese al frío glacial se desprendió del sobretodo abrumado. Dijo, por el calor de la gente. Bueno, me he puesto esto que no lo necesito, realmente voy a renunciar a él. Hasta la victoria siempre. Parecía que no quería irse, pero por fin subió al auto. Habló 2 horas y media de las 57 que estuvo en la Argentina hasta que partió en el avión. Dejó la renovada polémica que despierta su figura gastada y una huella imborrable en quienes presienten que posiblemente nunca lo volverán a ver. Pocos días antes, y antes de dejar el gobierno, Eduardo Duhalde decidió indultar a Enrique Gorriarán Merlo y a Mohamed Ali Seineldin. Las páginas policiales se ocupaban del secuestro y posterior liberación de Florencia Macri, la hija del empresario Franco Macri. Además reflejaban la prisión preventiva de Carlos Carrascosa en el caso García Belsunce y el suicidio de la madre de Nicolás Pachelo, un vecino que algunos señalaban como posible sospechoso. La Segunda Guerra del Golfo llegaba formalmente a su final cuando Bush anunciaba desde un portaaviones el fin de las operaciones. Igual, las muertes seguirían a lo largo de todo el año. Pero también había lugar para la vida y el color. Juan Pablo II visitó Madrid. Fue recibido por una multitud y ante todos ellos, Diego Torres decía que todavía hay una esperanza. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Sobre los fines de este mes, Julio Nazareno, hasta entonces presidente de la Corte, anuncia su renuncia. Después de meses de negociar y enfrentarse, Hearst Köhler llega a la Argentina. Se reúne con el presidente y con Labaña y elogia el plan presentado por este último.
El dólar sigue bajando y llega a 2 pesos con 75. La seguridad es el gran tema de los argentinos. La muerte del custodio de un boliche desata una pueblada en Arequito. Los vecinos queman autos, copan la comisaría y quieren linchar a uno de los detenidos. La forma es que reflexionemos y lo mejor que nos puede ocurrir es que la gente se vaya de esto. Pocos días después, una situación similar se repetiría en Arrecifes. Quiero decirles al pueblo de Arrecifes de que yo he puesto toda mi voluntad y todo mi trabajo. Si el deseo de la comunidad de Arrecifes es de que yo dé un paso al costado, yo voy a renunciar. Otro tema policial es el secuestro del padre de Leo Astrada, el capitán de River. Precisamente los millonarios obtienen el campeonato clausura de este año. Dan la vuelta olímpica en Bahía Blanca, pero las sombras del secuestro no permiten que la alegría sea plena. Los que sí festejan son los de San Antonio. Su equipo, los Spurs, ganan el campeonato de básquet de la NBA. Allí, Emanuel Ginóbili se transforma en el primer argentino en ganar el mítico anillo. Pero los argentinos también son noticia en el mundo cuando se anuncia que Máxima Zorreguieta, princesa de Holanda, está embarazada. Julio, agosto y septiembre estuvieron entre los meses más movidos de 2003. En el exterior, en Europa, una ola de calor dejaba solamente en Francia más de 150 muertos. Y en Estados Unidos siempre estaba latente el temor a otro atentado terrorista, había una serie de apagones. ¿Qué pasaba en la Argentina? La presidencia de Kirchner se debatía entre pulseadas y victorias. Entre las victorias, el triunfo de Aníbal Ibarra en Capital, el triunfo de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, y los argentinos nos sorprendíamos con una pelea entre el presidente y el vicepresidente Daniel Scioli. Y desde España, un pedido abría la polémica en nuestro país. El juez Baltasar Garzón solicitó que la justicia argentina arreste a 46 ex miembros del gobierno militar. El gobierno opinó que se trataba de un tema judicial, pero al mismo tiempo el presidente Kirchner ordenó la derogación del decreto que rechazaba las extradiciones. Bueno, la derogación del decreto en este momento no tiene incidencia en cuanto a los arrestos preventivos, los va a tener en el momento en que se formalicen los pedidos de extradición. Si el decreto está vigente, el Poder Ejecutivo, que es resorte de ese órgano, los rechazará, y en su caso, si esto fuera así, serán puestos en libertad. Y si no, bueno, seguirá adelante el juicio de extradición. Néstor Kirchner emprende sus 2 primeros viajes destacados como presidente. El primero es a Gran Bretaña, donde se entrevista con Blair. Pocos días después, mantendrá una extensa reunión con el presidente norteamericano George Bush en Washington. Tocamos todo el temario que tiene que ver con la realidad nacional y parte importante de la realidad internacional. En la realidad nacional argentina, encontramos un franco apoyo para el proceso de recuperación que estamos llevando adelante en la Argentina. La verdad, sin ningún tipo de condicionamiento, por el contrario, encontramos una mano tendida muy fuerte, cosa que nos pone muy bien porque es vital y fundamental en la instancia que vive la Argentina tener la posibilidad de este apoyo que hemos logrado, que nos ha dado el presidente hoy, al cual realmente estamos agradecidos. Felipe Solá tenía otros problemas. Decidió echar al jefe de la policía bonaerense. Uno tiene una vida privada que debe defender. Lo que no tiene es un patrimonio privado. El patrimonio es público. Asuntos Internos no tenía contacto con digamos, los empleados de un banco que normalmente no da ninguna información de ese tipo y que al ser un banco en quiebra generó esta información. Ex empleados de ese banco seguramente generaron esta información, lo cual a mí, repito, no me parece mal. Va a haber otro... Con respecto a Asuntos Internos, yo creo que trabaja bien.
sobre la cuestión patrimonial de los hombres de la policía. El comisario Alberto Sobrado no pudo explicar de dónde había obtenido los fondos de una cuenta en Bahamas. En ese mes de julio, Latinoamérica veía cómo se concretaba en Buenos Aires la primera unión civil entre dos homosexuales. Un diploma, los anillos y el beso final que se repitió para sellar otra unión diferente. La reivindicación de nuestra sexualidad, la reivindicación de nuestros derechos, el respeto a la vida y el compromiso a un proyecto de vida. Esas son las cosas que al menos a nosotros nos unieron en este día. Quienes también festejaban eran los de Boca. En una sensacional actuación le ganaba la segunda final al Santos como visitante por 3-1 y ganaba una nueva edición de la Copa Libertadores de América. El triunfo de todos nosotros. Está bien, pero te estás despidiendo como querías, vuelta olímpica y gol. Sí, exactamente. El país político se sorprende por la primera interna pública. El presidente decide apartar a dos funcionarios muy cercanos a Daniel Scioli. Todo se habría originado en declaraciones y reuniones que había mantenido el vicepresidente. Poco tiempo después se reunirían y retomarían su relación. Aníbal Ibarra y Mauricio Macri ocupaban los primeros puestos en la elección porteña. Ambos disputarían la segunda vuelta al mes siguiente. Mientras tanto, María Julia Alzogaray era detenida por malversación de caudales públicos. También quedaba preso su colaborador, Enrique Kaplan. Desde el exterior, el gobierno de España decidía rechazar el pedido del juez Garzón por la detención de una veintena de militares argentinos. Ellos eran puestos en libertad en forma inmediata por el juez Canijoba Corral. Dice textualmente la carta verbal, y que a mí me transcribe Cancillería, de que desisten de continuar los trámites respecto del pedido de extradición y que para el caso de que no se decida continuar con el procedimiento se lo hagan saber. Y esto es lo que hemos hecho, le hemos hecho saber a la Cancillería para que transmita a su vez al Reino de España esta decisión. En el plano internacional, un gigantesco apagón ponía en alerta a todo el mundo occidental. Varias ciudades de la costa este de los Estados Unidos y Canadá quedaban a oscuras por más de 30 horas. La explicación oficial fue que todo se debía a la caída de un rayo. Dice que la gente tiene que entender de que no hay ninguna evidencia de un acto terrorista. Northern New York or southern Canada that cascaded down through the system and affected the power grid as far east Dice as que Connecticut, evidentemente as far south as New Jersey, and el as far episodio tuvo west que ver as Ohio. con la caída de To the best of our una knowledge, de la nobody central has been hidroeléctrica injured del during the Niágara y afectó evacuation procedure desde Canadá from luego tall a los buildings Estados or Unidos. from the Al mismo tiempo, en Europa miles de personas morían como resultado de la ola de calor que vivían en su verano. Los franceses recibieron la peor noticia desde que una ola de calor golpea al país. De acuerdo a fuentes oficiales, 3.000 personas murieron como consecuencia de las altas temperaturas. Esta es la peor crisis de los últimos años que le tocó vivir a Francia y para algunos médicos tiene la característica de una epidemia. Mientras el calor continúa y la posibilidad de que la cifra de muertos aumente, todos los ojos apuntan a los encargados de salud, muchos de ellos aún de vacaciones. Francia entierra a las víctimas de uno de los peores veranos de su historia. Mientras tanto, en Italia, España y Portugal siguen luchando contra las llamas.